pequeñas ayudas. ¿Qué es lo que hace la doctora Martina Fons? Le está ordenando a Camesa, que es la empresa, es una empresa del Estado, que se encarga de regular el mercado mayorista de electricidad. ¿Qué es el mercado mayorista de electricidad? Él es el que le vende energía a todas las distribuidoras del país. Con lo cual, en lugar de atacar directamente a cada distribuidora, lo que está haciendo la jueza es ordenándole al dueño del mercado mayorista es suspender la resolución 6 del Ministerio de Energía, que concretamente lo que hace es fijar los nuevos precios de la energía con aumentos que dictó la cartera que dirige Juan José Aranguren. Es un fallo realmente inédito, porque ya no va territorialmente distribuidora por distribuidora, sino que lo que hace es, va un escalón más arriba y le ordena, como bien explicaba Gaby Morini, a Camesa, que es una empresa del Estado, no muy conocida por la mayoría de la población, pero que es el que maneja toda la energía que se genera en el país, le está diciendo, che, la resolución del gobierno nacional que dicta los aumentos del precio de energía no es constitucional, no es válida, hay que suspenderla. Hay una cuestión política que tiene que ver con esto, que es que está generando ya muchas tensiones dentro del propio Gabinete Nacional, y ya no solo del gabinete, sino de todo lo que es el esquema del gobierno en los distintos estados y en los distintos estamentos del Estado, que es, bueno, esto que Nico contaba siempre, el lío que había entre Frigerio y entre Aranguren, si era sobre tarifa o si era sobre consumo, si era sobre la factura. Todo este lío que hoy el gobierno, o mañana, lo que va a empezar a salir a decir, no sé si el fallo de Martina Fons modifica algo, son dos números que le acercaron las empresas, que dicen que el 83% de las facturas de gas y el 96% de las facturas de electricidad están, en términos de cantidad de plata, abajo de los 500 pesos. Eso es lo que va a empezar a salir a decir el gobierno, no sé si hoy, no sé si mañana, no sé si lo modifica el fallo de Fons, pero esto es lo que está llevando como su arma principal discursiva. Algo importante para la gente, aquellos que tienen las facturas en débito automático, creo que es momento de sacarlo, porque ahora va a empezar otra lucha de poderes de lo que ordena la jueza y lo que indica el sentido común que se debe hacer, y otra que ver qué decisión toman estas empresas si no me envían la factura con la tarifa correspondiente o con la tarifa aumentada. Y otra cosa a tener en cuenta es que las facturas en general están al caer. O sea, hoy es 3. En general tienen, por lo menos en los últimos tiempos, y históricamente, entre el 6, el 7, el 8. O sea que es inminente la llegada de la nueva factura, donde no sé si podrán llegar a utilizar el argumento de que no les dio el tiempo para refacturarlo, pero es ahora que tiene que llegar y que tiene que estar atento la gente. Sin duda, todos los departamentos legales de las empresas distribuidoras, si vos vivís en Capital Federal o en el conurbano, Edenor, Edesur, y si vivís en el interior, tu distribuidora, deben estar en este momento analizando el alcance de este fallo. A ver, hay algunas cuestiones que el Gobierno Nacional seguramente va a explicar en unas horas o cuando salga a hablar. Que una jueza de primera instancia de San Martín, es decir, de un partido de la provincia de Buenos Aires, se meta con Camesa, que es una empresa del Estado de alcance nacional, yo creo que hay un tema de competencia que el gobierno nacional seguramente y las empresas también van a recurrir directamente, porque la jueza realmente no sé si tiene potestad, competencia, es decir, no sé si puede opinar sobre una empresa como Camesa que está manejada por el Estado nacional. Hay que ver los fundamentos del fallo. Me gustaría tener un poco más de lo que la jueza se permite decir, porque en efecto es una medida al mismo tiempo que aliviadora, porque la situación es insostenible para la gente, que va a tener sus bemoles y va a tener su lucha. El gobierno no se va a quedar cruzado de brazos y seguramente va a activar todo lo que le sea posible para burlar esta decisión de la jueza. Pero un tema para que la gente lo entienda. ¿Por qué esto tendría alcance nacional? Porque lo que hace la jueza es suspender la resolución 6 del Ministerio de Energía. ¿Qué es la resolución 6 del Ministerio de Energía? Fija los precios de la energía para todo el país. Sobre esos precios de la energía para todo el país, después cada distribuidora, cada provincia aplica su tarifa para sus usuarios, obviamente de cada provincia. Como lo que está haciendo la jueza es suspender la resolución madre, que es la que fija los precios mayoristas de la electricidad, directamente se sobreentiende que directamente las distribuidoras no van a poder calcular su tarifa para sus usuarios provinciales. Por eso se entiende que está frenado a nivel nacional. Yo lo que creo, obviamente, además es una cuestión hasta
conservadora de los departamentos jurídicos de cada empresa. Yo no sé si alguien se va a animar a facturar con los aumentos tarifarios cuando hay una jueza que te está diciendo, che, ojo que esta resolución no es legal. Por más que vos después vayas a la justicia y le digas a la Cámara de la Plata o a cualquier cámara y le digas, che, pará, ojo porque esta jueza es de primera instancia de San Martín y no tiene alcance. Pero no la tiene jueza ha venido competencia. caminando sobre pasos muy firmes Sí, que ha dado. es Es cierto, decir, ha es estudiado una jueza mucho que el tema. inspira confianza Sí. en lo que ha hecho y que además tiene la decisión que no tienen todos, indudablemente, de jugar también un poco para el lado de la justicia, un palo para el lado de la justicia, como solemos decir, y la justicia tiene que estar más cerca de aquellos que en estos momentos, Nicolás, reciben en su casa como una muy buena noticia esta información. Para unos es 2.000, 3.000, para quienes tienen negocios son 8.000, 20.000, 30.000, es una noticia tremendamente importante y que se hace todavía más valiosa cuando uno lee el patético comentario que hizo Mauricio Macri hoy diciendo, así en el estilo del día peronista, ¿se acuerdan? Dice, este es un día, cambiemos, por el solcito podemos apagar toda la calefacción. Es como una tomadura de pelo. Se ve que él y su gente y su clase social de esto se pueden reír porque no tienen ningún problema. Yo lo entiendo a Macri y a su gente. ¿Cuánto es la tarifa? 20.000, 30.000, 40.000. La pagan con el cambio chico, ni se dan cuenta. No actúa sobre sus cuentas, pero en la vida de la gente. Es un tema sumamente importante. Yo creo que debería parar de burlarse de alguna forma de la gente con estos comentarios tan patéticos. Por suerte, a uno le levanta el ánimo esto que estamos comentando, que presentó Gabriel Morini y que ahora Nicolás Gandini está desarrollando con nosotros. Víctor Hugo, pensá que en la gran problemática que hoy están inmersas las pymes, esto puede modificar la estructura de una familia, de una empresa, entre cerrar y aguantar un poco más. Es la expectativa que se modifica plenamente. ¿Cuántas empresas escuchamos que a partir principalmente de estos tarifazos tuvieron que cerrar sus puertas? Y si esto se termina sosteniendo, la posibilidad de mantenerse y de poder sostener esa empresa empieza a tomar otro camino y es un punto de inflexión muy, muy grande. Y les aporto un dato más. En Banfield, ya por un usuario de Banfield electrodependiente, ya se le envió la primera carta documento a una de las distribuidoras porque intimaron con un corte, mientras estaba suspendida la tarifa por 3 meses en la provincia de Buenos Aires, a un usuario que era electrodependiente. Bueno, se agrava la situación ahora con la suspensión del tarifazo en todo el territorio nacional. Pero vamos a ver un sondeo que hizo la Universidad de Buenos Aires sobre los aumentos de los servicios públicos. ¿Son necesarios pero exagerados? Dice la Universidad de Buenos Aires, 66%. ¿Por qué son necesarios pero exagerados? Porque penetró el discurso del gobierno de que nos regalaban la energía, que nos regalaban la luz, que nos regalaban el gas. ¿Son necesarios el 12%? ¿No son necesarios el 21%? No sabe el 1%. Hay que decir que de todas maneras la gente, para opinar así, decir que son necesarios, es víctima de toda la información, de todo lo que el gobierno ha descargado a través de sus medios cómplices, para que la gente piense de esta manera. No es verdad, no es necesario, como se demostró el otro día en el programa El Destape, no es el gasto de la gente el principal gasto de energía que hay en la República Argentina. No, y además difícilmente, ya para empezar en esta mesa en la que estamos, en la que me sumo ya aunque esté de pie, excepto Nicolás Gandini, ninguno tiene una herramienta ad hoc específica para saber si son necesarios o no. Y como dice usted, Víctor Hugo, en el Destape lo demostraron, pero aún así la posición mayoritaria es esta. ¿Tiene dificultades para poder pagar los servicios públicos? Bueno, hay una mayoría abrumadora que dice que sí, lo cual se condice con la situación salarial. El 24% que vas a mencionar, porque el 71% dice que no los puede pagar, que le queda muy incómodo. El 24% que se ve que no tiene ningún problema. Bueno, es ese 24%, es ese 24% por el que se gobierna, es ese 24% al que Macri se permite decirle la broma de hoy es un día cambiemos, hoy un día con solcito podemos apagar toda la calefacción. Es una falta de respeto, de una desconsideración que cae justamente en un día bastante inoportuno. Quiero hablar con Osvaldo Bassano inmediatamente después de Iván. Y sabe, Víctor Hugo, que 24% fue el porcentaje que sacó Cambiemos en las PASO, que sacó Mauricio Macri en realidad en las PASO. 71% tiene dificultades para poder pagar los servicios públicos, una información atendible para el gobierno. Y vemos la última, Víctor Hugo, ¿tiene que recortar otros gastos para pagar las facturas? Bueno, cada vez más, 77% tuvo que recortar gastos para pagar la factura, el
el 18% no, que es también en sintonía con lo que decía usted, Víctor Hugo, y el 5% no tiene clara su economía familiar porque no sabe. Vamos a presentar a un verdadero luchador en estos temas como Osvaldo Bassano. ¿Cómo le va, Osvaldo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor Hugo, buenas tardes a toda la audiencia. Naturalmente conoce la información. Estamos tratando de completarla en forma absoluta. Le vamos a decir con Nicolás Gandini los datos más importantes. Osvaldo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? La doctora Martina Fons lo que acaba de hacer es suspender la aplicación de la resolución 6 del Ministerio de Energía, que lo que fija es los precios mayoristas de la electricidad. Por lo tanto, se desprende de ese fallo que las distribuidoras provinciales de todo el país no van a poder calcular el aumento de las tarifas eléctricas. Eso es lo que acaba de decir la doctora, obviamente que tiene su base en el partido de San Martín, y por eso se sobreentiende que el aumento de las tarifas eléctricas está suspendido en este momento en todo el territorio nacional. Claro, porque, a ver, con el intendente de San Martín y la asociación interpuso una demanda solicitando la suspensión de todas estas resoluciones, una demanda de amparo con medida cautelar. En un principio se había interpuesto con el San Martín y luego, posteriormente, se solicitó que se haga extensivo a todo el sistema de Edenor y asimismo solicitando que tanto la resolución 6 como la resolución 7 como la resolución 1 del ENRE, las 6 y 7 del Ministerio, se le aplique la cautelar y sean suspendidas hasta tanto no se resuelva el fondo de la cuestión, que eran audiencias públicas, saber la estructura de costo de la generación, etcétera, etcétera. Nosotros habíamos planteado este tema y por lo que usted me está informando, que es una noticia que muy importante, ahora estoy viendo algunos portales, están saliendo, evidentemente la jueza ha receptado todos los juicios que le han ingresado en ese juzgado y ha planteado que se suspenda la resolución 6 y 7. Igualmente, ya la Cámara Federal de La Plata había establecido por una sentencia del 7 de julio, que es la que nosotros venimos diciendo, que se suspenda por 3 meses. Ahora, si la jueza directamente da una suspensión absoluta y establece una cautelar, el fondo de la cuestión que nosotros venimos planteando es que existen una serie de irregularidades en esas resoluciones que hacen que en el fondo terminen perjudicando al consumidor. Recién estaba escuchando la afectación al bolsillo del consumidor, es decir, se establecieron tarifas sin saber cuánto se iba a afectar el ingreso del consumidor por otro lado, y por fin se establecieron facturas sin estructuras de costos, que es otro de los temas que nosotros estuvimos detallando en las demandas, que no se sabe en generación de dónde salen esos montos, no se sabe por qué el valor del megavatio se incrementa en esa cantidad, creando una sinrazón, porque a pesar de que se establezca que la generación no pueda ser establecida por audiencia pública, esa ley tiene que estar de acuerdo al artículo 42, por lo tanto debe saberse y el consumidor tiene que saber por qué el megavatio se incrementa en esos valores y por qué se llega a semejantes valores que terminan afectando el bolsillo del consumidor. Es evidente, Osvaldo, que por algo no lo dicen, esto les resulta ciertamente inconfesable. Hace unas horas, no mucho, el presidente Macri dijo algo a la vera de la ruta 7, ahí cerca de Junín, en la inauguración de unas obras, algo que parece que ni siquiera los funcionarios que lo acompañaban pudieron festejar. Le pido que lo escuche porque quizás también tenga usted un comentario al respecto. En un día en el que, por suerte, de una manera aliviadora, y esperemos que sea definitivamente aliviadora, se conoció esta decisión de la jueza Ford. Veamos nosotros, y escuche usted, por favor, Osvaldo, lo que dijo Macri. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo andan esta mañana? En este día cambiemos que tenemos hoy acá. Día de sol lindo, por más que esté fresco, pero está muy bien. Sí, hay que ahorrar gas, hay que ahorrar gas. Con este solcito hay que apagar toda la calefacción y bancar así abrigaditos, ¿eh? Bueno, fue breve por lo menos el chascarrillo
que se permitió Macri. ¿Algo más, Osvaldo, quiere informarse mejor y después la seguimos? ¿Me deja decirle algo, Sí. Víctor Hugo? ¿Cómo no? Yo creo que es insultante lo que están haciendo todos los funcionarios públicos, incluyendo el presidente. Están insultando al consumidor, en el fondo, faltándole el respeto con las diferentes frases que están hablando, que sale 3 empanadas, que hace mucho calor bajo el sol, que nos calefaccionemos con el sol. A ver, somos personas, somos seres humanos que tenemos que ser protegidos y el Estado está para eso. No nos pueden faltar el respeto en esas consideraciones. Y por fin, el presidente tiene que cumplir una función prioritaria, que es respetar y proteger a las personas, no faltarles ese respeto para que las gasíferas, las energéticas sigan ganando dinero. Mañana va a haber un ruidazo contra este tarifazo. Mañana va a seguir esto y va a seguir así y va a continuar así hasta que entiendan los funcionarios que tienen 2 lugares donde ponerse. El primero es al lado de las empresas y al lado de los grandes grupos económicos. El segundo es al lado del pueblo. Creo que hay un solo lugar que tienen que estar los funcionarios porque le pagamos el sueldo para eso. Tienen que estar al lado del pueblo. Osvaldo Bassano, gracias como siempre. Por favor, al contrario, buenas tardes. Se incorpora Carlos de Ángelis también a esta charla. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo está? Los Buenas datos tardes. que decías recién tienen que ver con Carlos, Exactamente, con el Centro de Estudios de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales. En principio, Carlos, cómo llegaron a esas conclusiones que nosotros mostramos recién, que usted no lo vio porque estaba llegando, pero tiene que ver con los resultados que obtuvieron ustedes en los estudios? Es que nosotros habitualmente hablamos más de los políticos que de las personas, que de las familias, y en estos momentos están llegando las facturas muy abultadas. Entonces nuestra preocupación era ver esto, cómo está impactando en el núcleo familiar, incluso independientemente de las posiciones políticas de los participantes, porque a todos les llegan las facturas, los que votaban a Macri, los que votaban a Scioli. Y en un entorno donde no solo eso aumenta, todo está aumentando y los salarios no. Los salarios están con acuerdos paritarios muy por debajo de la inflación y nos interesaba mirar esta cuestión y nos encontramos con cifras importantes. Qué sé yo, por ejemplo, el 70% va a tener dificultades para pagar estas cuestiones. El 71. Luz, el 71. Luz, gas, incluso expensas, otros gastos que no son necesariamente de los servicios públicos que provee el Estado. Luego... Sí, pues plata que sale del mismo bolsillo. Claro, es decir, la familia tenía y tiene organizado un presupuesto familiar con todos los gastos. Una de las cuestiones que estamos viendo, por ejemplo, es las personas que alquilan. Van a tener más dificultad que el resto, porque además se les suma un monto importante y las personas van a tener que reasignar datos, van a tener que dejar de hacer cosas, dejar de invertir o gastar en cuestiones que también lleva a una inmovilización de la economía. El club deportivo, es decir, la cuota del club, entra en crisis. En los años 90, esto como relator deportivo, se terminó prácticamente lo que fue el gran auge de los equipos clase media, tipo Ferrocarril Oeste, porque la gente empezó a no poder pagar eso. Los colegios, va a haber gente que tenga que ir tomando decisiones. El año que viene seguramente va a haber decisiones de muchos padres respecto a los colegios a los que mandan a sus chicos. No, es interesante lo de los clubes porque además en algún momento fue el núcleo de una sociedad en ascenso, como fue Ferro, como fue Atlanta, algunas localidades más golpeadas, sobre todo lo que tiene que ver con Capital Federal, y el crecimiento en paralelo de lo que significó el country como lugar de vivienda y no como un segundo hogar, ya por ahí desviándonos un poco. Pero Víctor Hugo, interesante en los porcentajes. ¿Cuál es el porcentaje de todos de los análisis que han hecho, de las consultas que han hecho, más impactante? ¿El 71%? ¿Ese es el número más fuerte? Es bastante... Por ejemplo, las personas que están diciendo que están comprando carne de menor calidad, cortes más económicos. Desde mi punto de vista es muy fuerte, ¿no? Porque hay dificultades para acceder a determinadas frutas y verduras. Estamos hablando de algo básico de la canasta. ¿Por qué no podría irse al otro lugar
donde también lo estuvimos viendo, donde personas que están endeudadas con tarjetas de crédito y están empezando a pagar el mínimo y endeudándose a futuro. Eso también es otro elemento. Pero uno siempre se preocupa por los más humildes, las personas que ganan menos de 8.000 pesos, que también les llega la factura, y si no la paga se corta. Ese es un elemento de la luz, gas, teléfono. Es notable lo que usted hizo, el trabajo que han realizado, porque allí queda de alguna manera expresado lo que el doctor Raúl Zaffaroni muchas veces en sus charlas, en sus notas, menciona como el 70 y 30. 70 que está en una situación compleja y 30 que está en una situación favorable. En el estudio suyo es un 24, que en realidad a mí, con todo respeto por el doctor Zaffaroni, me parece que es el número. Un 24-25% que está muy bien y que no tiene problema con las tarifas, como dice el informe que nos ha presentado Carlos De Angelis. Está en línea el doctor Luis Arias. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor Hugo. Habiendo usted fallado que no hay que pagar el tarifazo de la luz, habiéndolo reiterado incluso, frente a estas últimas novedades, ¿cuáles son sus comentarios, doctor Arias? Bueno, en primer lugar hubo una gran desinformación por parte de los medios dominantes. Yo realmente me he quedado sorprendido con el tratamiento que hubo de la información, donde se dijo que mi fallo había sido revocado, cosa que no es cierto y me he obligado a desmentir reiteradamente. Pero más allá de eso, la tarifa eléctrica, hoy, a raíz de un fallo de la jueza Martina Fons de San Martín, jueza federal, no solamente está suspendido en la provincia de Buenos Aires, tal como lo había decidido la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sino que se encuentra suspendido en toda la República Argentina. Las distribuidoras de energía eléctrica no pueden facturar con aumento a partir, ni la distribuidora mayorista, la administradora del mercado de energía, Camesa, puede facturar con aumentos en todo el territorio de la República Argentina. ¿A usted le parece que la decisión de la doctora Fors podrá ser sólida, no en función estrictamente del fallo, sino de la operación que el gobierno hará con las empresas para que el fallo después entre en ciertas debilidades? Bueno, lógicamente, siempre va a haber, hay una parte que acciona y otra que se defiende. Pero tenemos que tener en cuenta que la Cámara Federal de San Martín ya se ha expresado en otras oportunidades confirmando decisiones similares de la jueza Fons, y que esta decisión tiene como novedad no solamente que está referida a la cuestión de la audiencia pública, sino también a la razonabilidad de la tarifa. Es decir, un debate que todavía está pendiente en lo judicial, y que se vincula a qué porcentaje de un salario medio se puede afectar con las tarifas de servicios públicos, sin que esto perjudique otros derechos, como el derecho a la alimentación, por ejemplo. Así como la Corte de la Nación en algún momento le puso un límite a la potestad tributaria del Estado, estableciendo que más allá de un 33% un impuesto resulta confiscatorio, también hoy es tarea de la justicia determinar hasta qué porcentaje de un salario medio puede ser afectado por los servicios públicos. Y ya la jueza empieza a dar ese debate en este fallo, mencionando que la tarifa, sin dar mayores precisiones, porque esto es una medida cautelar, que la tarifa resulta irrazonable y desproporcionada. Le quiero proponer, doctor Arias, una especie, no digo de ping-pong, porque estas cosas necesitan también su análisis, pero de una jugada de respuestas breves para Iván Jagroski, para Luciana Rubinska y para Nicolás Gandini. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. El gobierno lo que sugiere es que no hay, quiero reforzar esto, que no tiene potestad Martina Fons para frenar el tarifazo eléctrico en todo el país. ¿Qué responde usted? ¿Qué lectura hace? No, sí, es una jueza federal, no es una jueza provincial, de modo que tiene la potestad de suspender, como en este caso, resoluciones del gobierno federal, pero además esta es una causa colectiva que está inscrita en el registro de acciones colectivas de la Corte de la Nación y se ha certificado clase, de modo que es perfectamente posible
que este fallo pueda ser dictado por esta jueza tal como lo ha hecho. Arias, entonces la factura que tiene que llegar ahora, porque es inminente por la fecha, ¿tendría que venir sin el aumento? ¿Tendría que venir sin el aumento? Hago énfasis en el tendría. Sí, por supuesto, tendría que venir, es una muy buena aclaración, tendría que venir sin el aumento. Lógicamente las empresas muchas veces abusan de su posición monopólica con un Estado que la favorece, ¿no? Que está a su favor y avanzan, muchas veces cortando el servicio inclusive en contra de las decisiones judiciales. Estas son cuestiones de hecho, cuestiones fácticas, que tienen derivaciones penales, incluso ya hay varias denuncias penales al respecto, no solamente contra gerentes de las empresas, sino también contra el propio ministro Aranguren por desobediencia de las órdenes judiciales. Pero jurídicamente deberían venir sin aumento. Doctor, ¿cómo le va? Consulta sobre sus declaraciones de hoy radiales. Salió un empresario por una radio importante hoy a hablar un poco sobre sus declaraciones y demás. Y la información que tenemos acá es que el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, de la Gobernación de María Eugenia Vidal, evalúa alguna posibilidad de presentar una denuncia contra usted en base a la violación del artículo 194 del Código Penal por incentivar a no pagar las tarifas. ¿Alguien se comunicó con usted? ¿Alguna reflexión sobre eso? No, ninguna, digamos, es normal que lo hagan. Es un apriete más, digamos, que a veces recibimos los magistrados cuando queremos ser silenciados, no solamente los magistrados, sino diversas voces disidentes. A mí me tiene sin cuidado, yo, digamos, estoy muy tranquilo de mi actuación y de mi conducta. Doctor Arias, muchas gracias como siempre. No, por favor. Es muy aliviador que también los jueces puedan explicar estas cosas, porque normalmente suelen retasear, también los comprendemos en esos casos, una cierta información. Pero, por ejemplo, ahora nosotros podemos conversar con la jueza Martina Fors, que es quien ha emitido este fallo que trae tanta esperanza a los usuarios de todo el país. Doctora, muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. No, por favor, buenas noches. Lo que nos preguntamos es si usted pensó la jugada jurídica que intentará el gobierno y cuál es la realidad frente a eso que intenten. Uno tiene miedo que tan buena noticia se desvanezca rápido. ¿Usted qué piensa? Bueno, mire, yo lo que le puedo decir es que he sacado una medida interina por la cual ordeno que se suspendan las tarifas en un amparo de naturaleza colectiva en todo el país. Lo mandé a registrar, es un amparo que se llama Fernández Francisco Manuel y otros, porque interviene tanto dos ONG, al igual que, bueno, usted sabrá, el amparo del gas, que tiene la Cámara Federal de La Plata, que interpuso el CEPIS y consumidores argentinos. Doctora, ONG. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las empresas, hay algunas empresas, a propósito le repito la pregunta que le hacía Arias, que el gobierno dice que usted no tiene potestad para frenar el tarifazo en todo el país, y me monto en esa pregunta para decirle que las empresas están mandando ya a las distribuidoras eléctricas intimaciones de corte a los que no paguen. ¿Qué tiene que hacer el usuario en ese sentido? Y le pido una respuesta sobre su jurisdicción. Bueno, este es un amparo colectivo. Si comprendemos que el amparo colectivo en materia de gas lo tiene la jurisdicción de La Plata, bueno, es similar. El amparo colectivo en materia de electricidad lo he registrado en la Corte porque dos ONG así me lo han solicitado. Entonces, es un amparo colectivo, esa es la jurisdicción. A partir del amparo colectivo que está registrado, un juez de cualquier lugar del país, en este caso las partes han interpuesto este amparo en mi jurisdicción, pasa a tener jurisdicción para todo el país. Eso es lo que... ¿Tiene que ver con el pedido de Osvaldo Bassano también, este fallo, este amparo colectivo? Bassano, recuérdeme, ¿está en el CEPIS o en ADUC? No. No, en este es las mismas ONG que están en el amparo de gas.
Doctora jueza, le hago una consulta. Si, siguiendo este lineamiento, a partir de esta determinación, las empresas no deberían facturar con el aumento. En el caso que lo hicieran, ¿qué debería hacer el usuario? Bueno, obviamente que se ordena en el mismo sentido en todas las medidas interinas, que sería, tienen que no emitir la factura con el aumento y para los que hayan pagado, bueno, va a ser una nota de crédito para las futuras facturas que vengan con los aumentos viejos, digamos, no con los aumentos, perdón, con la situación anterior a los aumentos. Doctora, mañana la Cámara de La Plata trata el tema del freno a los aumentos de las tarifas de gas y también el freno a los aumentos de las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí le explico una cosa. Sí. Recuerde que el fallo, digamos, que se llama Abarca, ¿sí?, que es en materia de tarifas eléctricas, es una medida cautelar también. No es una sentencia definitiva como es el fallo del caso del gas, o sea, el del CEPIS. Claro. Digamos, es una medida cautelar donde el Estado, como la había dictado una Cámara Federal, porque el juez de primera instancia no había hecho lugar, como la dicta una Cámara Federal, el Estado interpone un recurso extraordinario. Pidió habilitación de feria, se le dio traslado, y entonces es un recurso extraordinario contra una medida cautelar, para lo cual la Cámara puede considerar que no es la sentencia definitiva, entonces no es susceptible de recurso extraordinario. Ahora, doctora, ¿qué pasa si la Corte en 10 días, ahora hablemos de un caso hipotético, en 10 días dice el aumento de las tarifas eléctricas es constitucional, lo mismo, y es válido también el aumento de las tarifas de gas? ¿Qué pasa con su fallo de hoy, digamos, que frena el aumento o la aplicación de la resolución 6 del Ministerio de Energía? ¿Tiene peso sobre su fallo o hay que hacer toda la vía legal de, en todo caso, apelar su fallo en la Cámara? ¿Cómo funciona eso? Para que la gente entienda en definitiva o podamos explicar cuándo deberían empezar a llegar las nuevas facturas, tanto de gas, saquémoslo, pero también de electricidad. ¿Cómo funcionaría en ese caso? No, obviamente que cuando la Corte entienda, obviamente no sabemos si la Corte va a entender en el caso de un short, quiero entender que si se trata de amparos colectivos, se tienen que seguir los pasos hasta que se pronuncie la Corte, o la Corte tomará una determinación para decidir en el caso que considere. Es decir, también mañana la Cámara Federal de La Plata puede rechazar el recurso extraordinario y tienen que irse en queja. Claro. O sea, es muy, es como adivinar, uno no puede saber. Yo le digo lo que tuve en mira cuando dicto esta medida cautelar, que es proteger, de acuerdo a lo que me piden en este amparo colectivo, que en un amparo colectivo lo que se trata es de que todos los usuarios queden comprendidos y que puedan tener acceso a la justicia sin tener que demandar concretamente, porque se imagina lo que sería la justicia, llena de amparos individuales. Entonces, ese es el objetivo de un amparo colectivo. Ahora, doctora... Puede haber amparos colectivos con 3 tipos de naturaleza. Yo he dictado amparos colectivos a nivel municipal, a nivel provincial, y este es el primero que tengo a nivel nacional. Doctora, tomo el riesgo de repetirme o de repetir algo que se dijo en la mesa, pero la gente que está mirando en este momento, el usuario, es, ¿tengo que pagar o no tengo que pagar? Y en el caso que no tenga que pagar y la empresa me intime con el corte, ¿qué hago? Mire, hasta que no sea revocada esta medida cautelar, los aumentos de las tarifas de energía eléctrica están suspendidos. ¿Y si me intiman con el corte, doctora? Por este fallo en todo el país y por el gas en todo el país, de acuerdo a la Cámara Federal de La Plata. ¿Es la Cámara Federal la que tiene que evaluar ahora su decisión, doctora? ¿Es la próxima instancia? Si lo apela el Ejecutivo, sí. Y la Cámara Federal es la misma que ya actuó muy a favor de la gente en sus fallos anteriores.
cito en materia de tarifas eléctricas, el caso, recuerda, de la clínica privada de la Merced y el caso de los clubes de San Martín. Los dos han sido confirmados por la Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín. La sensación, más que una pregunta, es una reflexión, a partir de lo que le preguntaba Iván, es que estas próximas facturas que están al caer van a venir con el aumento. Más allá de esta disposición, es una presunción, una intuición, y mucha gente, por supuesto, va a tener miedo de no pagar justamente por temor a la intimación del corte y a un posible corte de luz, que es una situación muy compleja. ¿Cree que algo así va a ocurrir, más allá de que esto no debería pasar? Y yo pienso que, yo creo que las empresas y el Ministerio de Energía sabe lo que se trata de un amparo colectivo, y sabe que una medida, también lo que es una medida cautelar, obviamente, que si se debe respetar la actuación de la justicia. Entonces, si un juez, en mi caso, o en caso de cualquier juez de la Nación, que dicte una medida cautelar, supongo que tiene que ser respetada, ¿no es cierto? Ahora, esa es una conclusión obvia. Doctora, eso en la, como decía Luciana, en la lógica, el deber ser. Ahora, yo vuelvo a preguntar. Sí, no hay que pagar. pregunta. La empresa manda la intimación de corte. No ¿Qué le hago? lleves el apunte. Es un problema. Confía en la justicia, en la parte de la justicia que te está dando la razón. Sí, pero ¿Cómo vas a salir a pagar si tenés a una jueza que se está jugando para que... ¿Y si me cortan, Víctor Hugo? Si te cortan tendrán que Bueno, hacerse responsables del corte porque van contra, por ahora van contra la ley, ¿no, doctora? Bueno, como esto es un amparo colectivo, cuando se corta, por supuesto, la justicia va a actuar cuando quede noticiada del incumplimiento de la medida cautelar. Cuando a mí no me cumple una medida cautelar, tengo la posibilidad de poner sanciones pecuniarias o mandar a la justicia penal para que se evalúe ese incumplimiento. ¿A la justicia penal a la empresa o a las personas de la empresa? No, por supuesto, a los miembros del Poder Ejecutivo que no cumplieron mi medida, al ENRE si no cumplieron mi medida. ¿Y cuándo son las empresas? A todos los demandados que tengo la causa. O sea que no es tan fácil que te intimen para que pagues, vas y pase, se tiran el lance. Pero vos tenés la defensa de la justicia, estás con el papel simbólico que te da la doctora Forns en mano. Ahora, eso, si en Argentina... Como cualquier medida cautelar, cuando no se cumple la justicia, hay diferentes sanciones, hay diferentes, ya sea sanciones pecuniarias, sanciones de carácter, yo lo puedo pasar a la justicia penal por desobediencia. Eso está clarísimo, doctora, y lo que hay que hacer. Ahora, yo insisto, está bien que es una minoría, pero a las minorías hay que incorporarlas también. Yo soy electrodependiente. La justicia me dice no tengo que pagar. La empresa me dice que me corta. ¿Qué hago? Tomás una decisión finalmente, jugarte para un lado o para el otro. Claro, lo que pasa es que usted me está preguntando como si yo fuera una abogada y yo soy la jueza de la causa. Qué interesante. Interesante, nada menos, nada menos. Doctora, estas cosas que se resuelven entre el interés de la gente que, bueno, tiene ahí un colectivo de usuarios que le piden un amparo, pero usted sabe perfectamente que los que están en la vereda enfrente tienen un poder muy significativo. ¿Ha tenido posibilidades de actuar en absoluta soledad en el momento de tomar estos fallos? Me gustaría un poco, no sé si lo puede recorrer, algo de la intimidad de decisiones como esta, de esta naturaleza. Bueno, por eso yo, este es un amparo colectivo, se imagina que ya le dije que tuve amparos colectivos y amparos individuales también, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo que he tenido es, por supuesto, tengo primero la convicción de que no se hicieron las audiencias públicas y de que las audiencias públicas son un requisito constitucional. Eso es el primer punto, creo que coincidimos en eso, no solo más de 50 jueces que han sacado medidas cautelares. Bueno, la Cámara Federal de La Plata... sí, ahora falta... Cámara Federal de Córdoba. Falta tan solo ver cómo... Lo dijeron muy enfáticamente. Y después, todas las facturas, ¿no es cierto?, que he visto con los aumentos
absolutamente desproporcionados y que no son lo que se llama asequibles. Asequibles no es accesible. Asequibles es que hagan al usuario imposible tener el servicio público si con la excusa de un precio alto. El precio de esa tarifa tiene que ser moderada, porque yo escuché al ministro de Energía que dice fue gradual el aumento, pero el aumento no está al alcance del usuario, no se han tenido en cuenta diversos parámetros. Doctora, ¿usted puede permanecer un minuto más en línea? Sí, cómo no. Muchas gracias. Carlos de Angeli, ¿te querías decir? Un comentario que venía a cuenta de lo que sea la jueza. Solamente el 13% cree que no van a seguir los aumentos. Es decir, el resto de la sociedad dice que esto está empezando, que va a haber más incrementos en las tarifas. Usted ha hecho un análisis que podemos poner otra vez en pantalla para que la doctora también sepa que ha jugado a favor de mucha gente con su decisión. El 71%, ahí está. Bueno, el 66% dice que el aumento... 66% dice son necesarios pero exagerados, es decir, no se pueden pagar. Y la otra placa también es muy interesante, la que dice que el 71% tiene dificultades para poder pagar los servicios públicos. El 71%. Sí, que se eleva casi al 80 y pico cuando son los sectores más humildes, los que ganan menos de 8.000 pesos. Esto es el paneo general de toda la sociedad, pero en los sectores más humildes esto pasa. ¿Para cuánto será imposible pagar? Doctora, le quería mostrar tan solo esto para que, bueno, estos amparos colectivos no representan un colectivo minoritario, sino que son colectivos ampliamente mayoritarios. Claro, pero recuerde que yo he tenido, tengo amparos individuales, la mayoría en materia de electricidad, de tarifas eléctricas, y le puedo asegurar, sobre todo las pymes, ¿se acuerda cuando hablamos del amparo de la jurisdicción de San Martín? Que han pasado 5 o 6 veces más. Es unos montos realmente muy desproporcionados, que no pueden ser pagados de una sola vez. Eso es lo que invocan los usuarios. Doctora, le agradecemos muchísimo. No, por favor. Espero que un tema tan complicado, así explicado, haya quedado claro, porque sé que siempre uno quiere saber qué va a pasar, pero bueno, pueden pasar muchas cosas. Le agradecemos muchísimo y la gente se siente aliviada con este comentario que usted nos ha hecho, completando lo que ha sido su fallo, que es lo más importante de la jornada. Muchas gracias. No, por favor. La doctora Martina Fons. Y está Héctor Polino también en línea de Consumidores Libres. ¿Cómo le va, Héctor? Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bien, ¿qué me dice? Bueno, es un fallo muy bueno, felicito a la jueza. Esto le da la razón a las entidades de defensa de los consumidores, que venimos diciendo desde hace tiempo que las tarifas efectivamente había que revisarlas, porque en muchos casos el monto que se estaba pagando era irrisorio y que parte del dinero que el Estado destinaba a subsidios tenía que ser destinado seguramente a educación, salud, etcétera. Pero no se pueden establecer tarifazos de la noche a la mañana del 300, del 400%, del 500% a la industria, a los comercios, a los hoteles de turismo, etcétera, porque los salarios no han aumentado en la misma proporción. No nos olvidemos además que empezaron con el 2000%, que el 500% fue como diciendo, bueno, le vamos a hacer un corte entonces, mostrando el altísimo grado de insensibilidad que había. Claro, todo eso además demuestra el altísimo grado de improvisación con que se está actuando. En materia de gas, fíjese usted que en pocos meses tuvieron que dictar 3 resoluciones y la última sigue sin satisfacer a los consumidores, a los usuarios. De modo que el Poder Ejecutivo en este tema está muy equivocado,
está actuando con una gran improvisación en los aumentos de tarifas. No nos olvidemos que estamos hablando de tarifas de servicios públicos esenciales, que no se pueden prescindir del agua potable, de la energía eléctrica o del gas natural. En consecuencia, todo aumento de tarifas tiene que ser gradual, tiene que ser progresivo, tiene que ser razonable y además tiene que ser transparente. Y estos aumentos no son transparentes porque no se ha convocado a una audiencia pública como corresponde. Y si bien las audiencias públicas no son vinculantes, en las mismas los usuarios tienen derecho a acceder e informarse sobre la estructura de costos de las empresas, sobre el plan de inversiones que tienen previstos, sobre el margen de rentabilidad razonable que tiene que tener una empresa de servicios públicos que presta un servicio de manera eficiente. Las empresas de energía eléctrica prestan un servicio de muy mala calidad. Cada vez que aumentan las temperaturas o bajan las mismas, se producen cortes que duran semanas, que duran 10, 15, 20 días, como existe en este momento en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, donde hay miles de usuarios que desde hace varios días que no tienen el suministro de energía eléctrica y nadie da la cara para decir qué es lo que ha pasado y cuándo se va a restablecer el servicio y qué indemnización se le va a otorgar a los usuarios por los daños y perjuicios que los cortes le están ocasionando. Héctor, de modo tal sí, que tenemos que volver a restablecer la racionalidad en esta materia. Y como los funcionarios del Poder Ejecutivo actúan con un altísimo grado de improvisación, bueno, en estos casos es la justicia la que realmente está poniendo las cosas en su lugar. Y yo espero que cuando estos temas lleguen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte escuche la voz de los usuarios. Mañana, casualmente, a las 12 del mediodía, distintas organizaciones sociales y entidades de defensa de los consumidores nos vamos a reunir en la puerta de tribunales para pedirle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una audiencia y que escuche no solo al presidente Macri cuando se reunió el presidente de la Corte en la Casa Rosada, sino que también escuche la voz de los usuarios. Y después a las 20 horas, mañana, va a haber un ruidazo en todas las plazas y esquinas importantes del país. Estamos en eso. Señal de protesta por estos tarifarios. Estamos en eso, Héctor, y vamos a informar, por supuesto, mañana debidamente de todo lo que sucede. Le agradezco, como siempre, estos comentarios. Que siga muy bien, hasta pronto. Héctor Polino, yo agrego a la improvisación el altísimo grado de injusticia del Poder Ejecutivo, porque no nos olvidemos que de lo que se trata es de buscar dineros que ahora le faltan al Estado, al gobierno. Los dieron a manos llenas con el final de las retenciones. En cualquier momento la información es cuántas Hilux se venden en la Argentina en estos momentos. Es el vehículo más vendido, porque allí está la clara transferencia que se ha hecho. En consecuencia, no se piensa en ese 71% que sube al 80%, como dice Carlos De Angelis, cuando hablamos de los sectores más humildes que no pueden pagar estas tarifas. Le quieren sacar dinero a esa gente para sustituir el dinero que a manos llenas entregaron a los sectores elitistas de la sociedad. Carlos. Y le agrego un dato más que como lo comentaba Polino. El 55% no espera que aumente el servicio, que mejore el servicio. Es decir, es un dinero que se considera pérdida. No se espera que en semejante volumen de incremento no se corte la luz. Entonces, ahí, cuando uno mira las percepciones, es la preocupación. Más de la tercera parte de la población está preocupada. Ya a esta altura, después de 8 meses de gobierno, porque empieza a ver que tiene dificultades para afrontar los gastos familiares, ¿no? Ahora tenemos por delante ver qué clase de Corte Suprema hay
hacia el futuro. En el presente puede no ser convincente para muchos, para algunos podría serlo, pero al futuro este tema es fundacional para la Corte Suprema cuando llegue a la misma. ¿Cómo se va a expresar? ¿A favor de quién va a terminar jugando cuando tenemos tantos datos como los que trajo Carlos de Ángeles, como los que